12:28 del mediodía, amigas y amigos, ya en nuestro estudio se encuentra nuestro invitado del día de hoy. Como lo comenté en el bloque anterior, ya está con nosotros Enrique Ochoa Antich. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muy contento de estar en tu programa y a Qué la bueno, orden qué bueno. para responder las preguntas. Así es, hay unos temas bastante importantes, hay mucha, todo lo que es noticia en la calle, muchas opiniones sobre lo que van a ser las venideras elecciones. Sabemos que ustedes vienen trabajando en eso. Para comenzar, ¿cómo ve la situación país con relación a estas venideras elecciones que se van a celebrar el 20 de mayo? El país, yo lo he recorrido por tierra, quiero presumir, manejando yo mismo, prácticamente todo. Estoy terminando hoy en Carabobo, estuve desde Guayana hasta Maracaibo, desde Cumaná hasta Mérida, desde Maracay hasta Barinas, y lo que hemos encontrado es no un mal gobierno. Un mal gobierno puede existir en cualquier país del mundo, en cualquier país civilizado, democrático del mundo, puede existir un mal gobierno y la gente podría estarlo rechazando. Lo que yo he encontrado es lo que decimos, pero que uno lo observa con más claridad cuando está recorriendo el país, es una verdadera catástrofe nacional. Yo suelo decir mucho que los dos extremos políticos convirtieron al país en un campo de batalla y que como todo campo de batalla el país está devastado. Cuando uno va manejando por las carreteras, efectivamente uno siente que es un campo de batalla. Las carreteras pareciera que hubiesen sido bombardeadas, ¿no? Después la gente subiéndose a camiones como si fuera ganado para transportarse. Que de hecho ya se han dado 2 muertes acá en el estado de Carabobo, fíjate, no a sabía. raíz de esta situación. Bueno, 2 mujeres fallecieron el a fin mí de me ha pasado. dolido en el alma cuando voy por allí recorriendo el país y viendo eso, viendo niños subiéndose como ganado a un camión. Eso no tiene perdón de Dios, y por supuesto hay cosas que no se ven así pues de manera protuberante. Pero para citar una de las grandes tragedias nacionales, cuando uno piensa que en este país, en estos últimos 4 o 5 años, 50.000 niños menores de 1 año han muerto por razones de enfermedades, muchas de ellas atinentes al hambre y por mal tratamiento médico, por falta de medicinas, uno se da cuenta de algo que yo también siempre digo mucho, que en esta oportunidad votar no es un derecho político, votar es un deber moral con el país, con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. Y yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para salir de este gobierno, como siempre dice Falcón, si no acabamos con Maduro, Maduro va a acabar con nosotros y reconstruir a la nación venezolana. Ese es un dilema bastante serio en el que se encuentra la población venezolana, porque como estábamos conversando tras cámaras, el país quiere votar. La situación actual que se vive en Venezuela requiere de un voto por parte de sus ciudadanos para tratar, y tomando en cuenta que es la única herramienta que tienen los ciudadanos para cambiar de gobierno. Entonces, ¿qué pasa en esa brecha existente entre partes de los sectores políticos que dicen que no, mientras que no se toma en cuenta, se podría decir de esa manera, la situación que viven los ciudadanos, donde esa parece ser la única manera de solucionar o al menos de cambiar la realidad existente, aparte que quieren votar? Me gusta mucho la forma que lo dices, porque efectivamente yo también siento eso. Yo creo que hay un pequeño grupo cada vez más reducido de abstencionistas militantes. Yo no voy a decir que no sea importante, yo incluso creo que pueden en un determinado momento no poner, sino quitar la diferencia, lo cual sería tendrán que asumir esa responsabilidad histórica si eso llegara a ocurrir, porque aquí la única posibilidad de que un presidente tan rechazado, clamorosamente rechazado, en el Zulia tuve testimonios de que incluso los chavistas rechazan a Maduro y va a haber mucho voto oculto trasladado por ellos y que van a terminar votando por Falcón. Eso sé que es así, gente de la UEH inclusive. La única forma que tiene Maduro de ser reelecto es la abstención, ¿no? Y yo siento que claro, que pueden quitar la diferencia y pueden incluso llegar a producir un resultado adverso para la oposición, pero cada vez siento que es un sector más reducido. Creo que, como dice el padre, el director de la revista SIC,
se me escapa el nombre, pero él emitió un comunicado donde él señala que él que está en los barrios se da cuenta de que la abstención es un fenómeno más de clase media, pero que los vastos sectores populares saben que no pueden esperar, que el hambre no espera, que la crisis de los servicios públicos no espera, que aquí nosotros no podemos darnos el lujo, no digo de 6 años, porque algunos dicen que Maduro no va a gobernar 6 años. Yo también pudiera llegar a creer, si Maduro ganara, quizás no gobierna los 6 años. Se decía cuando comenzó su gobierno que no iba así a gobernar los 6 años. Así es. Entonces nos gobierna 6 años, pero ponte que nos gobierne 3. Nosotros no podemos darnos ese lujo como nación. Eso significa niños que mueren de hambre, eso significa que estamos al borde de llegar a situaciones de hambruna nacional y los venezolanos no nos merecemos eso. Entonces yo sí creo que los venezolanos cada vez comprenden más que es necesario votar, participar, que hemos ganado en el pasado, por lo tanto no es verdad que sea fatal perder, no es verdad que trucan los resultados. Si la votación es masiva, por supuesto que hay trampas, por supuesto que hay triquiñuelas. Este es un gobierno inescrupuloso. Si tú lo dejas solos en las mesas, te roban los votos. Y es posible que lo hagan en algunos lados, es posible que no podamos cubrir absolutamente todas las mesas, pero si nosotros cubrimos el 80, el 90% de las mesas, tenemos además la contribución de que los miembros de mesa que fueron seleccionados por el CNE, nosotros estuvimos allí, fueron seleccionados por azar. Si el 70%, 80% del país rechaza a Maduro, el 70-80% de los miembros de mesa rechaza a Maduro. Y ellos van a estar allí, son la primera trinchera para evitar atropellos. De modo que si lo hemos demostrado en el pasado, hace nada, en el 2015, ganamos unas elecciones con 2/3 de los diputados y este mismo CNE proclamó los resultados. De modo que no es verdad que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Se podría leer eso como una estrategia política también y psicosocial, porque de acuerdo a varios análisis se han tomado en cuenta varias situaciones donde se genera toda esta corriente de que no vale la pena votar, no vale la pena votar, y podemos observar los resultados que acontecieron, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se habla de 8 millones de votos, pero todos los venezolanos nos hacemos la misma pregunta en algunas ocasiones, y comentarios donde se hace referente a que no se vio una participación masiva. Claro, pero no estábamos presentes, una cosa además inaceptable, porque la oposición pudo haber decidido no participar, pero haber abandonado las mesas era un crimen. Hemos debido haber estado allí para contabilizar los votos. Yo incluso era de los que consideraba que quizás se debía haber participado, pero tú lo dices muy bien, porque nosotros tenemos en el equipo del voluntariado con Falcón, que yo coordino a nivel nacional en la dirección, a un miembro, a alguien que perteneció al equipo cerrado chiquito de comunicación de Chávez en el año 2004, cuando el referendo revocatorio, después abandonó el chavismo en el 2006, pero él nos cuenta los procedimientos y sabemos que la sala situacional e incluso el G2 cubano desata campañas en el Twitter, crea cuentas que parecieran de oposición y entonces habla desde la perspectiva de la oposición para generar matrices de opinión, como tú dices, para generar conductas que son las que le interesan a ellos. De modo que muchas veces cuando yo veo el Twitter y veo a gente de la oposición reproduciendo mensajes que ellos creen que están hechos por ellos mismos, a veces yo me pregunto si ese mensaje no fue confeccionado, facturado en los laboratorios de guerra sucia del gobierno. Por ejemplo, recientemente surgieron unas campañas de descrédito contra Falcón. Es evidente que muchas de ellas están facturadas allí, entonces gente de la oposición se pone a repetirlas. La convocatoria a un supuesto paro nacional, que creo que ya pasó la fecha y no se produce, y por supuesto eso termina generando decepción, desencanto, depresión en la oposición. Y como tú dices, genera abstención, que es, vuelvo a repetirlo, el único cálculo del gobierno, que haya abstención, porque ellos saben que si no hay abstención, están raspados. Ahora, ¿cómo ven ustedes la situación con referencia a toda la maquinaria de lo que es la campaña política de Henry Falcón? ¿Cómo se preparan? ¿Se pudiera decir que ya se encuentran totalmente listos o están aún acomodando los últimos detalles? La maquinaria electoral todavía estamos acomodando los últimos detalles. De hecho, mañana, martes, en la tarde, tenemos una reunión. Yo salgo en la mañana para Caracas, yo voy a participar de esa reunión y vamos a hacer un último chequeo de cómo están las maquinarias. Tenemos unos estados mejores, otros peores, pero estamos revisándolas. Lo que yo estoy ya absolutamente seguro es que vamos a cubrir los sitios donde está la mayor cantidad de votos. Es posible que haya algunos sitios donde hay pocos votos que no los podamos cubrir,
pero si la diferencia, en este momento las encuestas hablan de una diferencia de 2 millones, 2 millones y medio, es posible que el gobierno las pueda reducir haciendo trampa en algunos centros apartados. Pero si la diferencia es suficientemente grande, como ha ocurrido en otras elecciones, la trampa sencillamente no es posible. No es verdad que puedan hacer lo que les da la gana. Si fuese verdad que pueden hacer lo que les da la gana, mire, en el estado Mérida, yo vengo ahorita de allá, migraron para la elección de gobernadores a 186,000 electores, hay que ver lo que es eso. Y pensaron en retirarse, el mismo jefe de campaña del gobernador electo es el jefe de campaña de Falcón y Américo Zulbarán, y me decía, decidimos mantenernos y ganamos. En el estado Táchira le quitaron 3,000 electores en el REP a Laidy Gómez y ganó con el 70% de los votos, y así sucesivamente, de modo que es posible ganar. A veces si no hacemos el trabajo correcto y si la abstención es muy grande y nos autoboicoteamos, claro que podemos perder. Pero no es verdad que el gobierno, con todo su poder, sabemos que es un adversario formidable, porque es inescrupuloso, porque utiliza todos los recursos del poder, porque no es un gobierno, es un partido de Estado, todo eso es verdad. Pero eso lo sabemos, peleamos o no peleamos, si decidimos pelear sabemos que él es así. Ahora, hemos demostrado más de una vez que podemos ganarle a ese adversario formidable. Antes de irnos al corte, tengo una pregunta de Juan García y él nos dice, quisiera saber qué piensa o si tienen la maquinaria suficiente, los testigos de mesa y todo lo que se requiere para combatir la dictadura en las elecciones. Dice Juan García. Sí, en eso estamos, como te digo, creo que hemos ido ya cubriendo un porcentaje suficientemente grande como para garantizar que la trampa que seguramente nos van a hacer en algunos lugares no logre compensar la diferencia y el resguardo de los votos que vamos a hacer en los centros más importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigas y amigos, fue Enrique Ochoa Antich, miembro fundador del MAS, político, escritor y columnista, exsecretario general y presidente de la Comisión de Política Interior durante el segundo periodo del expresidente Rafael Caldera, secretario ejecutivo de la oficina de Teodoro Pekov, diputado por el estado Táchira y por Caracas. Vamos a un corte y ya regresamos con nuestro segundo invitado del día de hoy.